porque si el Señor perdonara nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores, creo que estaríamos en aprietos. Es que yo no siento que Dios me ha perdonado, o es que yo no siento que quiera perdonar a otro. Y es que la verdad, la única manera de saber que Dios nos ha perdonado es creerlo. Fueron víctimas de un asalto de un hombre, un delincuente, un criminal. Exploremos las profundas enseñanzas del Padre Nuestro. No importa si llevas toda una vida orando o apenas comienzas. Este tema despertará en ti un renovado deseo de encontrarte con Jesús cada día. Bienvenido a los 10 días de oración. Tema de hoy: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Saludos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven desde distintas partes del mundo de habla hispana. Gracias por estar con nosotros. Hemos llegado ya al penúltimo día de nuestro programa de 10 días de oración. Hoy es el 9º día de este excelente programa que lleva por lema "Pero tú, ¿cuándo ores?", con el título especial hoy. El título está larguito, ¿verdad? Pero está muy bueno. Dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Saludos, Pastor Roberto. ¿Cómo estás este día? Muy bien, Pastor Iván, contento de estar una vez más en este programa Día de Oración. Seguimos creciendo juntos en este hábito tan positivo para nuestras vidas y nuestro crecimiento espiritual. Así que con el cariño de siempre, un saludo para toda nuestra audiencia, con ganas también ya de empezar la reflexión de este día, Pastor Iván. Así es, como tú bien lo has dicho, que el Señor nos ayude a desarrollar el hábito de la oración. Estos 10 días, por supuesto, son geniales porque nos unimos a una comunidad muy grande, no solamente de habla hispana, pero de todos los idiomas hablados en el mundo, donde está presente la Iglesia Adventista. Se está llevando a cabo este programa y eso es maravilloso. Orar en grupo, orar en familia, orar con la iglesia local, con la iglesia mundial. Pero lo más importante es el desarrollo de un hábito personal de oración. Así que si estos 10 días contribuyen de alguna forma o alguna persona para que se logre este hábito, será una bendición maravillosa, enorme. Amén. Pastor Roberto, ¿por qué no nos compartes el texto del día de hoy? ¿Qué tenemos por allí? Con todo gusto, Pastor Iván. Buscamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14, esta declaración: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Interesante la reflexión. Cuando usted mencionaba el título, a mí me vino a la mente que de pronto, ojalá y no sea una consecuencia, una acción de la otra, porque si el Señor perdonara nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores, creo que estaríamos en aprietos, porque cómo nos cuesta perdonar, cómo nos cuesta liberarnos de esa pesada carga cuando nos enfadamos, cuando nos sentimos agredidos, cuando sentimos que están vulnerando nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestros derechos. ¿Cómo nos cuesta ofrecerle ese perdón restaurador a los que nos han hecho daño? ¿No es cierto, Pastor Iván? Definitivamente, así es. Pero me temo, pastor, que esta es la realidad, porque es la única solicitud con condición que aparece en la oración modelo. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y luego más adelante, si ustedes leen el texto del Padre Nuestro en Mateo 6, más adelante Jesús insiste, ¿no? O sea, remarca, subraya esa parte importante de la oración diciendo: porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, Dios los perdonará también. Pero si ustedes no perdonan, entonces su Padre Celestial tampoco los perdonará. Hay una cláusula ahí importante. Así es, no la podemos saltar. ¿Por qué será? Bueno, definitivamente Dios conoce la naturaleza humana, ¿no es cierto? Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es perdonar. Ayer estábamos conversando de la importancia de compartir y pues debido a nuestro corazón egoísta, en muchas ocasiones nos cuesta compartir lo que tenemos con los demás, la comida o cualquier otra cosa.
Eso atenta contra nuestro egoísmo. Pero digamos, nos ponemos en las manos de Dios y algunos están dispuestos a compartir lo que tienen con los demás. Pero ahora está tocando otro aspecto muy sensible en la naturaleza humana, como es nuestra sensibilidad a las ofensas, a los agravios, a los maltratos, a cualquier cosa que nos haga daño proveniente de otro ser humano. Entonces, a superar esa sensibilidad y poder perdonar sinceramente de corazón a la ofensa de quien nos ha agredido es definitivamente un desafío tremendo para nosotros los seres humanos, pero ahí está la promesa. El Dios que nos pide algo es el mismo Dios que nos ayuda a lograr ese objetivo. Así que no debemos abrumarnos demasiado con eso, sentirnos demasiado superados por ese problema. Reconozcamos que somos seres humanos, reconozcamos que ahí está el sentimiento, pero coloquemos eso en manos de Dios y entonces nos va a ayudar a seguir adelante. Pero es importante que nosotros podamos experimentar el perdón de Dios, no porque lo sintamos, porque es importante eso. A veces queremos sentir, es que yo no siento que Dios me ha perdonado, o es que yo no siento que quiera perdonar a otro. Los sentimientos no son buena guía en esto. Somos seres emotivos, sin duda, pero no pueden ser la guía. Debemos solo creer que Dios realmente nos perdona. Y el paso inicial para eso, pues la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9. Así que confesar, Pastor Roberto, es la primera parte de nuestro camino hacia el perdón de Dios. Es la llave que va abriendo ese camino de confianza y también de sinceridad. Lo que el Señor procura en nuestras vidas es que nosotros le abramos el corazón, que seamos transparentes con Él. Y hablando de eso, pastor, hemos disfrutado estos días escuchando historias interesantes que nos dejan moralejas, enseñanzas importantes de la vida espiritual, y hoy no es la excepción. Resulta que el pastor Goya nos cuenta también que conoció a una mujer ya de edad avanzada, una ancianita, que se encontraba en el hospital, estaba delicada de salud, y cuando él llegó a orar con ella, a fortalecerla en la fe, ella expresó, dijo, pastor, mire, estoy un poco preocupada, yo estoy triste, estoy pasando, la estoy pasando mal por cuestiones de mi salud, pero no es eso lo que más me preocupa. Yo he pecado, pastor, yo cometí un grave pecado. Y entonces el pastor le pregunta, ¿y usted ya le pidió perdón a Dios? Y dice, sí, pastor, todos los días yo le he pedido perdón a Dios, pero yo siento que Él no me ha perdonado. Dios no me ha perdonado, no me ha dado su perdón. Y el pastor responde, pero ¿cómo sabe usted? ¿Cómo puede estar completamente segura de que Dios no le ha perdonado? Y ella dijo, es que no lo siento, volviendo al tema de las sensaciones. Y es que, pastor Iván, vivimos en una época en el que precisamente la humanidad busca dejarse llevar por los sentimientos, por las emociones, por el éxtasis que produce, y como nunca antes la humanidad había buscado tanto los caminos de la espiritualidad. Sin embargo, a veces buscamos y tocamos la puerta equivocada, y el Señor nos invita para que en vez de depender de los sentimientos que son tan fluctuantes, que suben y bajan, dependen de muchas circunstancias, podamos afianzarnos en la fe. Y es que la verdad, la única manera de saber que Dios nos ha perdonado es creerlo. Creer que Dios nos ha perdonado y vivir en consecuencia de ello. Algunas personas se acercan conmigo y me preguntan, pastor, pero es que yo ¿cómo puedo saber que Dios ya me ha perdonado? Y yo le digo, no lo sé. La única manera es creer que eso ya ha sucedido. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, usted
crea que Dios ya le ha perdonado y entonces va a comenzar a disfrutar de los beneficios, la paz, la tranquilidad del perdón que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, Pastor Iván. Sí, es así, Pastor Roberto. Esa paz que solamente podemos alcanzarla por la fe, y justamente es lo que dice Romanos 5:1, justificados o perdonados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de la importancia de perdonar en la dimensión horizontal en nuestra relación con otras personas, ciertamente es un desafío para nosotros. Quiero compartir con ustedes una historia que no es personal, pero la escuché, la recibí de alguien que protagonizó esa historia tan terrible con un final tan extraordinario. Hace varios años, mientras estudiaba la maestría, recibí clases del pastor Itamar de Paiva, un hombre que sirvió a la iglesia por 50 años y tanto. Fue un ministerio muy prolífico. Sirvió al menos en 5 divisiones del mundo de la iglesia adventista. En 5 divisiones trabajó a lo largo de esos 50 años. Así que era un hombre de una vasta experiencia. Pero lo que más me impresionó fue la historia que él contó de sus propios labios. Nos la contó a los alumnos de la maestría en aquella oportunidad, cuando su propia familia fue víctima de violencia en la paradisíaca isla de Palau, allá en el Pacífico. Cuando su hijo, el hijo del pastor de Paiva, se trasladó a esa isla junto con su esposa y sus 2 hijos para servir a Dios en esas lejanas tierras. Después de pasar un tiempo allí, aproximadamente 2 años, fueron víctimas de un asalto de un hombre, un delincuente, un criminal, un violador, que los atacó en la noche y, bueno, terminó asesinando al hijo del pastor de Paiva, a su esposa, a su hijo menor, y a la hija, pues la dejó bastante malherida. Luego esa historia se conoció, no podemos contar todos los detalles aquí, pero es una historia conocida en el mundo adventista, es una historia trágica, terrible. Pero lo interesante de esto es cuando la familia se traslada desde Estados Unidos para ir a abordar esa tragedia tan terrible. El pastor de Paiva y su esposa llegaron a la isla, y lo interesante es que la señora de Paiva le ofreció su perdón al asesino. Le ofreció el perdón por la atrocidad que había cometido contra su familia. Lo visitó en la cárcel, le habló del amor de Jesús. Es una cosa increíble. Es tanto que la isla quedó impactada por ese testimonio, y llamaron el Día del Perdón, ese día en que la señora de Paiva públicamente ofreció su perdón para este hombre. Hay un documental que está en las redes, pero hay que acceder con pago. Se llama El Retorno a Palau. Se hizo recientemente. Creo que fue el año pasado o a comienzos de año que logré verlo en Estados Unidos. Y ahí está todo el documental de todo lo que pasó con la familia de Paiva. Y allí pues se narra que este señor, que fue asesino y violador, terminó siendo bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Una cosa impresionante. La señora de Paiva ya falleció. Tuve oportunidad de visitarlos en su casa allí en King, en Texas. Pero es una historia que siempre marcó mi vida para siempre. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda perdonar una atrocidad como esa? Que te hayan matado a tu familia, que hayan ultrajado a tu nieta. ¿Cómo puedes perdonar eso? Entonces, cuando yo veo una historia de milagros como esa, entonces yo creo que Dios existe y yo creo que es posible perdonar. Si la señora de Paiva pudo perdonar a este asesino de su familia, ¿cómo no puedo yo perdonar una ofensa mucho menor que cualquiera me haya hecho? Pocas personas vivirán una cosa como esta, como vivió la familia de Paiva. Así que yo te quiero invitar hoy, no importa la ofensa que hayas recibido, cuán terrible haya sido, pídele el poder a Dios para perdonar al ofensor. Y entonces de esa manera estarás liberando tu corazón de una amargura, de una tristeza, de un peso enorme, y estarás reflejando el amor de Dios en tu propia vida. Cuando nosotros leemos la historia de Jacob y Esaú, una historia también de perdón maravilloso, cuando Esaú se encuentra con Jacob 20 años después de aquella ofensa. Recuerden ustedes que Jacob huyó de la casa porque su hermano prometió matarlo en cuanto muriera su padre. Pues cuando se encontraron 20 años después,
Esaú le ofreció el perdón a Jacob libre y espontáneamente. Pero me llama la atención que Jacob dice, cuando Esaú lo abraza y lo perdona, le dice: hoy he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios. Y es que cuando nosotros nos perdonamos, nos asemejamos a Dios. Nunca somos más semejantes a Dios que cuando ofrecemos perdón. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Perdonemos, no importa la ofensa, perdonemos, acerquémonos al corazón de Dios, brindemos su amor libremente. Y eso nos hará más felices que cualquier otra cosa que podamos recibir, Pastor Roberto. Y es que el poder del perdón es inmenso. Restaura la vida del ofensor, pero también tiene la capacidad de brindarle paz al que ha sido la parte ofendida. Y a mí me parece mucho de llamar la atención que este sea un pedido expreso de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos esté invitando a perdonar, porque Él está abierto a ofrecernos, a darnos su perdón. Lo hizo en la cruz, y cuando nosotros miramos a la cruz, pues allí ya no hay más nada que discutir, ya no hay nada que argumentar o contraargumentar. Es que me han ofendido, es que me han dañado, es que me han hecho esto, lo otro. No, porque allí en la cruz miramos a la persona que más sufrió, que más insultos recibió, aún sin ser culpable, aún sin merecerlo, y llevó esa carga por cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que nos dio su perdón. Abrió sus brazos en la cruz, y allí entonces nos atrae a todos inevitablemente en el arrepentimiento para poder disfrutar una vida nueva. Pero Pastor Iván, yo creo que también es importante mencionar la otra cuestión que tiene que ver con la transparencia, con lo orgánico. No se trata aquí tampoco de decir que somos perfectos, que todos nosotros perdonamos inmediatamente. El testimonio que usted acaba de contar es algo brutal, porque te desarma, te deja emocionalmente expuesto. La capacidad que la hermana tuvo para ofrecer el perdón es algo que el Espíritu Santo hizo una obra gigantesca en ese corazón. Pero la realidad es que nosotros nos enfrentamos constantemente a diario con situaciones en donde nos han ofendido, y es difícil conceder el perdón. Nadie aquí está diciendo que sea algo sencillo, es complejo. Sí podemos con la ayuda del Espíritu Santo, pero también es importante reconocer que hay ocasiones en las que hay allí algo todavía en el corazón. Tal vez tú que nos estás viendo en este momento estás pensando: oh, es que yo tengo una situación con mi vecino, con mi vecina, o con algún miembro de la familia, algún compañero, colega de trabajo, y es que no puedo, es que ya lo he intentado. No te sientas mal. No estamos aquí para menospreciarte o para decir que porque no has conseguido el perdón eres la peor persona del mundo. No. Lo que significa eso es que somos humanos. Recuerda eso. Somos frágiles, pero la invitación es clara: que podamos buscar todos los días conceder ese perdón. Pastor Iván, yo quiero ser aquí totalmente abierto con nuestra audiencia, y voy a mencionar que incluso en este momento, mientras estamos haciendo este programa y compartiendo estas reflexiones, yo tengo en mi corazón ciertas cargas que me pesan mucho. Por allí hay algunas situaciones en las que yo me he sentido vulnerado, y hay sentimientos todavía para ciertas personas, y yo estoy orando, queridos amigos. Quiero que sepan que yo estoy orando más que nunca para pedirle al Señor que me ayude a sanar y a conceder ese perdón, porque la única persona que estoy dañando mientras yo estoy sintiendo esas emociones negativas es a mí.
Y yo soy el que está cargando esa pesada losa sobre mi espalda, sobre mis hombros, pero yo sé que mi Dios quiere liberarme, mi Dios quiere aligerar esa carga. Así que yo quiero invitarte para que juntos tú y yo oremos, para que Dios nos dé ese poder, nos dé esa oportunidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido, Pastor Iván. Así es, Pastor Roberto. Dios promete ayudarnos en todo lo que nos pide. Por cierto, ahora ya pasando a las peticiones de oración, vamos a pedir, por supuesto, esa capacidad para perdonar que solo Dios la puede dar. Pero aquí tenemos, Pastor Roberto, 5 peticiones como cada día. La primera nos invita a pedir para que proclamemos las creencias fundamentales de nuestra iglesia con claridad, creatividad y autenticidad bíblica. Es un reto que tenemos para compartir aquellas creencias de nuestra fe. ¿Cuál sería la siguiente, Pastor Roberto? Estaremos pidiendo al Señor que levante jóvenes, que también se conviertan en plantadores de iglesias en los 789 grupos étnicos en los 9 países de la división norteamericana. Oremos entonces para que el Señor levante ese ejército de jóvenes. Amén, amén. Vamos a pedir a Dios para que prepare también voluntarios que sirvan a los 70 grupos étnicos en el campo de Israel. Así que es un lugar ahorita en mucho conflicto. Vamos a pedir para que allí también los voluntarios puedan trabajar a favor de estas personas. Pediremos también por médicos, misioneros, que planten iglesias entre los 830 grupos étnicos en los 11 países de la división África Centro-Oriental. Así que el Señor motive a estos profesionales de la salud a también involucrarse en la obra misionera. Así es. Y finalmente vamos a pedir también que el Señor levante guerreros de oración, que intercedan por los 2.568 grupos étnicos en los 4 países de la división del sur de Asia. Miren, es donde más grupos étnicos hay, apenas en 4 países, ¿no? Sí. Pero bueno, entre esos 4 países pues está Bután, la India, Maldivas y Nepal. Así que estas son las peticiones de oración mundial que tenemos en este programa, adjuntando, por supuesto, las necesidades que ustedes han expuesto allí en el cajón de comentarios y en lo que estamos pidiendo hoy, que el Señor nos ayude a recibir su perdón, pero también a dar perdón. Entonces, estamos listos para la oración del día. Pastor Roberto, por favor. Oremos. Cariñoso Dios y Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias porque nos escuchas en este momento. Señor, queremos una vez más invocar tu presencia en nuestras vidas, que nos ayudes a conceder el perdón a aquellas personas que nos han hecho daño. Padre, ayúdanos para poder tener paz, tranquilidad y entonces liberarnos de esas cargas innecesarias y que podamos también comprender que tú nos ofreces el perdón cada día si nosotros nos arrepentimos y con sinceridad confesamos nuestro pecado. Padre, gracias también porque la Iglesia Adventista en el mundo tiene un sistema de creencias que se basan en la santa palabra, en tu palabra, querido Dios, y enséñanos a encontrar maneras creativas, innovadoras, de poder compartir estas creencias con el mundo que necesita conocerte, Padre bendito. Oramos asimismo por las regiones en Norteamérica, en África, en Asia, lugares en donde hay muchas, pero muchas personas que todavía vagan en la oscuridad, porque no te conocen, porque no hay alguien que les haya hablado de ti, que les haya mostrado tu gracia, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Necesitamos que haya jóvenes, que haya médicos, necesitamos muchos más misioneros, Padre Santo, por favor, toca esos corazones para que tengamos esos guerreros de oración y que puedan estar trabajando en esos lugares clave de nuestro planeta.
Así también, Señor, oramos por los pedidos que se han expresado ahora en los comentarios. Hay tanta necesidad en el mundo, Padre Santo. Tu iglesia está clamando en oración y sabemos que tú estás inclinando tu oído, que nos escuchas con atención y que vas a responder de acuerdo a tu infinita sabiduría. Padre, que en este día gocemos tu presencia, tu compañía, que podamos ir de victoria en victoria, creciendo a la semejanza tuya y de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos tu favor una vez más, Padre Santo. Es nuestra oración con humildad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, Pastor Roberto. Gracias, querido hermano, querido amigo, amiga, que te has quedado con nosotros hasta el final del programa de hoy. Te invitamos para que mañana nuevamente te conectes ya para el último día, el cierre de este hermoso programa de 10 días de oración. Que el Señor te bendiga abundantemente. Cuando me acerco, tú estás ahí. Escuchas mi voz, te puedo sentir. Presento mi vida, mis sueños también. Y en cada oración sé que obrarás bien. Orar sin cesar es mi conexión, depositar mis planes en su dirección, fijo en la cruz, mi corazón fiel. Y en su promesa descanso y creeré. Te entrego mis cargas, mi anhelo, Señor. Espero en tu tiempo, confío en tu amor. Mi vida es tuya, te rindo el control. En la oración hallo consuelo y favor. Orar sin cesar es mi conexión, depositar mis planes